Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Recordando, hermanos, que este estudio que estamos dando nos estamos basando en el libro del pastor John MacArthur llamado 12 mujeres extraordinarias. El día de hoy vamos a ver a otra mujer más extraordinaria llamada Ana. Ana, la profetisa más conocida por ese aspecto de ella. Pero, ¿sabes algo, hermano? Hay algo muy interesante en las Escrituras. Cuando nuestro Señor Jesucristo nació, muy poca gente en Israel lo reconocía como el Mesías, ¿no es cierto? Muy poca gente no creía en él como el Mesías. Mucha gente decía, tú no eres el Mesías, tú eres un hombre más, ¿no es cierto? Pero ¿sabes algo, hermano? La expectativas mesiánica en tiempos de Israel era muy alta. La expectativa mesiánica en la primera iglesia, en el primer siglo, era muy alto, estaba a un nivel muy alto. En esa época, todos los israelitas estaban esperando al Mesías. ¿Sabes por qué? Porque había una profecía, la cual hablaba y decía el tiempo exacto en el cual iba a llegar el Mesías. Esa profecía la encontramos en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Si me acompañas, vamos a verla. Ahora sí que solamente un pasón. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Vean lo que dice el profeta Daniel. Capítulo 9, versículo 24. El profeta. Es una profecía acerca del Mesías príncipe. Aquí Daniel señala la fecha en cuando iba a llegar ese Mesías príncipe. Vean lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿Ya lo tenemos? Escuchen. Dice así la palabra de Dios. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25, vean. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, vean, hermanos, les voy a explicar rápidamente por qué es que esta profecía apuntaba al tiempo de Jesucristo. Porque esta profecía, vean cómo comienza diciendo el versículo 24. El versículo 24 dice 70 semanas, ¿no es cierto? O sea, va a haber 70 semanas, dice esta profecía. Pero aquí hay algo interesante, hermanos, en esta palabra semanas. En la palabra semanas, hermanos, para la cultura hebrea, no se entendía como un periodo de 7 días. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. Para la cultura hebrea en esa época no era así. Para la época hebrea, y hablando específicamente de esta profecía, la semana no eran de 7 días, sino de 7 años. En lugar de días, eran años. ¿Ok? Entonces, por cada semana vamos a encontrar 7 años en lugar de 7 días, ¿ok? Esto hay que entenderlo, hermano, porque esto es importante para poder entender esta profecía. Esto es importante para poder interpretar esta profecía. Entender que cada semana equivale a 7 años, ¿ok? ¿Y sabes algo, hermanos? Ese concepto de que cada semana equivale a 7 años, los hebreos que estaban en la cautividad de Babilonia, que cuando Daniel estaba escribiendo esto,
lo entendían perfectamente. Ellos entendían perfectamente el concepto de que una semana era igual a 7 años. ¿Ok? Eso lo entendían ellos. Entonces, para no perdernos, hermanos, una semana, ¿a cuánto equivale? A 7 años. 7 años. ¿Ok? Una semana es igual a 7 años. ¿Ok? Entonces dice aquí Daniel en el versículo 24, vean, 70 semanas, escucha, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, esto quiere decir, hermanos, que esta profecía de 70 semanas están dirigidas para el pueblo de Israel. ¿Ok? Esta profecía es para el pueblo de Israel. No es para nadie más, sino para el pueblo de Israel. Para ellos está determinado esta profecía de las 70 semanas, ¿ok? Entonces, si cada semana vale 7 años, tenemos que hacer una multiplicación, ¿no es cierto? 70 semanas por 7, ¿no? ¿Cuánto nos da? 490 años, ¿ok? Esa es la profecía, es una profecía de 490 años, ¿ok? Ahora, tenemos que hacer la pregunta importante. ¿Desde cuándo empezamos a contar estos 490 años? ¿No es cierto? Porque si estamos hablando de una profecía que va a durar 490 años, tenemos que preguntarnos desde cuándo comienza esta profecía, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo comienzan estos 490 años? Bueno, el versículo 25 lo dice. Vean lo que dice versículo 25. Vean. Sabe pues y entiende, escucha, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Escucha, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, esta profecía empieza desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Desde ahí empieza esa profecía. Desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuándo pasó esto? ¿No es cierto? ¿Cuándo pasó la orden para restaurar y edificar a Jerusalén? Ustedes saben la respuesta. Nada más, yo les voy a ayudar. Esta orden la dio el rey Artajerjes en el año 445 a.C. 445 a.C. Esta orden la dio el rey Artajerjes. Y si ustedes recuerdan, hermanos, esto ya lo vimos con nuestro pastor Sergio estudiando Nehemías 2, capítulo 1, versículo 8, cuando Artajerjes le dice a Nehemías, Nehemías, ve y restaura tus muros, ¿no es cierto? Porque recuerdan, hermanos, que Nehemías estaba triste, el rey se dio cuenta de eso y el rey le dice, bueno, ve y restaura tus muros, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a seguir viendo con nuestro pastor Sergio. Pero desde esa época, desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea, desde la orden que dio el rey Artajerjes en el año 445 a.C., desde esa época empezó esta profecía. Empezó el cronómetro de los 490 años. Ahora, ya sabemos en qué año empieza la profecía, ¿no es cierto? En el año 445 a.C. ¿Ok? Ahora, hay algo que tienen que notar, hermanos. Si tú lees el versículo 24, todo el versículo 24, tú vas a encontrar 6 acontecimientos relacionados con Israel. ¿Ok? Y esos 6 acontecimientos que encuentras en el versículo 24 van relacionados con las 70 semanas, o sea, con los 490 años. ¿Ok? Son 6 acontecimientos en total. No me quiero meter en eso, hermanos, o sea, no los quiero explicar uno por uno porque me voy a tardar mucho tiempo y esta no es la idea del estudio. Simplemente quiero que lo
anoten y que ustedes lo estudien en su casa y que vean que en el versículo 24 hay 6 acontecimientos y esos 6 acontecimientos se van a cumplir en esos 490 años, ¿ok? Ahora, hay algo importante que tienes que saber, hermanos. Esta profecía empieza con Nehemías, ¿ok? Con la orden de Artajerjes, ¿no? Y de ahí, hermanos, se empiezan a cumplir estas profecías. Pero nada más se han cumplido 3 profecías, 3 acontecimientos, perdón. Solo 3 de 6, ¿ok? Únicamente 3. Los otros 3 aún no se han cumplido hasta el día de hoy, ¿ok? Hasta el día de hoy no se han cumplido esos acontecimientos. Los 3 primeros acontecimientos se cumplieron hasta que llegó el Señor Jesucristo por primera vez. Después el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y ahí se corta el tiempo de esta profecía y todavía faltan que se cumplan otros 3 acontecimientos. Ahorita se los explico un poco más a detalle, hermanos, pero simplemente quiero comentarlo para que ustedes lo puedan estudiar en sus casas, ¿ok? Ahora, nota otros detalles importantes. Ve lo que dice el versículo 25, dice, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Otra vez, hermanos, ¿cuándo pasó esto? En Nehemías 2, versículo 1 al 8, con el decreto de Artajerjes, ¿ok? En el año 445 a.C. Desde esa fecha, el Señor empezó con el cronómetro de la profecía, ¿ok? Y vean, después ¿qué dice? Hasta, ¿el qué? El Mesías príncipe, ¿ok? O sea, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿ok? O sea, desde que Artajerjes ordenó que se levantaran los muros hasta la venida del príncipe Mesías, escucha, continúa el texto diciendo que habrá 7 semanas. Habrá 7 semanas. O sea, si tú multiplicas 7 por 7, porque son 7 semanas, ¿no es cierto? Y recuerden que cada semana son 7 años. Entonces, si tú multiplicas 7 por 7, te da 49. Entonces, eso quiere decir que te da 49 años. 49 años, ¿ok? De esas primeras 7 semanas, ¿ok? Pero a estas primeras 7 semanas se le tiene que agregar, ¿qué dice ahí en el texto? 62 semanas. 62 semanas más. O sea, a estas 7 semanas se le agrega otras 62 semanas. Ahora, se los voy a explicar, hermanos, para que me vayan agarrando la onda, ¿no? Yo sé que a lo mejor me estoy yendo muy rápido, pero se los voy a explicar, ¿ok? Escucha. En el año 445 a.C., el rey Artajerjes dio el decreto de construir el muro de Jerusalén, ¿ok? Desde esa fecha empieza esta profecía, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Después aquí, de acuerdo a lo que dice Daniel, van a pasar 7 semanas después, o sea, 49 años después. ¿Qué va a pasar en esos 49 años después? Se va a terminar de construir los muros. ¿Por qué lo sabemos, hermanos? Por lo que dice el mismo texto. Vean lo que dice el versículo 25. Vamos a leerlo todo para entenderlo. Dice el versículo 25. Sabe pues y entiende que es desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y escucha, se volverá a edificar ¿qué? La plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, en esos primeros 7 semanas, en esos primeros 49 años, la plaza y los muros de Jerusalén se iban a construir, ¿ok? Se iban a construir. Ya llevamos 7 semanas. Pero ahora
Dice Daniel que a esto se le tiene que sumar, ¿qué? 62 semanas. 62 semanas más. ¿Ok? O sea, se le tendrían que sumar 434 años más. ¿Ok? Aquí hay que hacer una suma, hermanos. 34. Hay que sumar 49 años más 434 años. Y esto te va a dar un total de 483 años. ¿Ok? Eso se compone en las 69 semanas. 69 semanas, si tú sumas si tú multiplicas 69 por 7, te va a dar 483. ¿Ok? Ahora, aquí hay algo hermoso, hermanos, acerca de la Escritura, porque las Escrituras, hermanos, se escribieron para que nosotros, hombres y comunes y corrientes, podamos entenderlas. Estas Escrituras, hermanos, no fueron escritas para ingenieros en matemáticas. Estas Escrituras no fueron escritas para científicos, ¿no? Estas Escrituras fueron escritas para cualquier persona que pueda leerla y entenderla. Cualquier persona la puede entender, hermanos. Y gracias a Dios nosotros podemos entender esta profecía, hermanos. Y aquí, hermanos, vemos que hay una profecía de 70 semanas, ¿no es cierto? Comenzando por la aprobación de Artajerjes, ¿no es cierto? Para que ellos construyeran el muro en Jerusalén, en el año 445 a.C. Entonces, desde que se construyeron los muros hasta la llegada del Mesías príncipe, pasaron 483 años. ¿Ok? Desde que se construyeron los muros hasta la llegada del Mesías príncipe, pasaron 483 años. ¿Y qué crees, hermanos? Si tú agarras la historia de Israel y haces cuentas con estas fechas, hermanos, tú te vas a dar cuenta que si tú sumas en el año 445 a.C., cuando Artajerjes dijo se va a construir el muro, si tú le sumas a eso 483 años, en el tiempo de la historia, ¿dónde crees que vas a llegar? Vas a llegar cuando el Señor Jesucristo se sube a un asno, es montado y entra a Jerusalén, como se le conoce como la entrada triunfal. Si tú sumas estas fechas, vas a llegar en el año 30 después de Cristo, cuando Cristo entra a Jerusalén, hermanos, en el mes de Nisán. Y eso es sorprendente, hermanos, porque históricamente estas fechas pasaron, estos acontecimientos pasaron. El Señor dijo lo que iba a pasar con Daniel, ¿y qué crees? Pasó. Pero ahora nosotros contamos 69 semanas, ¿no es cierto? Falta una semana. Faltan 7 años más, porque la profecía ¿de cuántas semanas es? De 70 semanas, ¿no es cierto? Y nosotros simplemente contamos desde que se construyeron los muros hasta Jesucristo, nosotros contamos 69 semanas. Faltan 7 semanas más. Faltan 7 años más. Pero falta una semana que es igual a 7 años. ¿Ok? Ahora nos vamos a preguntar en dónde está esa semana, ¿no es cierto? ¿En qué parte de la historia se encuentra esa semana? Bueno, hermanos, muchos grandes teólogos, muchos estudiosos de la palabra de Dios han concluido también que esta semana todavía no se cumple. Cuando llegamos a la semana 69 con el Señor Jesucristo, cuando Él vino y Él predicó aquí el Evangelio de Dios y Él murió en la cruz, cuando pasó todo eso, Dios paró ese cronómetro de esta profecía. Dios paró esa semana y de ahí para adelante, que es lo de la iglesia, cuando nace la iglesia en Pentecostés y hasta el día de hoy con nosotros, todavía no han pasado cosas que esta profecía dice. Es por eso que esa semana todavía no se ha cumplido.
El Señor la paró en la semana 69 y todavía no se cumple la semana 70. Muchos estudiosos dicen que esa semana se va a cumplir cuando sea el arrebatamiento, después la persecución y después vamos a estar con el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Porque ahí va a haber 3 años, si recuerdan ustedes en Apocalipsis va a haber 3 años y medio de paz y 3 años y medio de persecución, ¿no es cierto? Entonces, si tú sumas, te da 7 años. Y después de eso, el Señor Jesucristo viene y juzga a todos, ¿ok? Entonces, muchos grandes estudiosos dicen que esa semana que falta se va a cumplir hasta esa época, ¿ok? Pero lo sorprendente de todo esto es, hermanos, que es que las 69 primeras semanas ya se cumplieron. Y se cumplieron con el Señor Jesucristo. Y todo buen estudioso de la palabra, ¿qué crees, hermanos? Sabía que en esa fecha, en el año 30, después de Cristo, ellos sabían perfectamente que ahí iba a llegar su Mesías. Porque simplemente el judío que estudiaba la palabra de Dios veía esta profecía de Daniel y tenía que hacer lo que nosotros hicimos, hacer cuentas. Y te iba a dar el año exacto en que el Mesías iba a llegar. En el año 30 después de Cristo, cuando el Señor Jesucristo se sube a un asno y entra, conocido como la entrada triunfal, a Jerusalén. Ahí llega. Entonces todas las personas sabían y todas las personas tenían la expectativa de que iba a llegar el Mesías. Y su expectativa era muy grande, hermanos, porque ellos estudiaron Daniel, porque ellos sabían que Daniel estaba profetizando que el Mesías iba a llegar en su época. Y de hecho, hermanos, las Escrituras registran a Juan el Bautista, ¿recuerdan? ¿Qué pasó con Juan el Bautista en sus inicios? Vea lo que dice Lucas 3:15. Lucas 3:15. El Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 15. Lucas 3:15. Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 3, versículo 15 dice, ¿ya lo tenemos? Dice, como el pueblo estaba, ¿en qué? En expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. O sea, nota, hermanos, que las personas ya esperaban al Cristo, ya esperaban al Mesías, a tal grado que dijeron, Juan, ¿tú eres ese Cristo? ¿Tú eres ese Mesías que ya va a venir? ¿Que ya tiene que estar aquí? ¿Y sabes algo, hermanos? Varios de sus primeros discípulos encontraron a Cristo porque ellos estaban esperando ya la llegada de su Mesías. Ellos estaban esperando ya la llegada de su Salvador. Es por eso que ellos fueron con Juan el Bautista, el cual anunció el camino de Cristo, y muchos de ellos le preguntaban al mismo Juan si él era el Cristo, porque ellos ya estaban esperando a ese Cristo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el punto en el que quiero llegar, hermanos? El punto es que por el tiempo exacto en que Jesús nació, prácticamente todos los fieles creyentes en Israel estaban ansiosos por ver a su Mesías. Todas las personas creyentes y que verdaderamente estudiaban la palabra de Dios sabían la fecha exacta y sabían que ya iba a llegar su Mesías y ellos estaban esperándolo. Ellos estaban prácticamente con las ganas, con las ansias, con las expectativas de por fin ver a su Mesías. Esa es una realidad, hermanos. Ahora, aquí hay una ironía, ¿no es cierto? La ironía, ¿cuál es, hermanos? Que ese Mesías llegó y muy pocos lo reconocieron como tal, ¿no es cierto? Muchos no creyeron en ese Mesías. ¿Por qué? Porque ese Mesías no llenaba sus expectativas. Porque ellos pensaban, hermanos, que iba a llegar un gran hombre político, un gran hombre militar, que iba a ser el rey conquistador de Roma.
Esa era la expectativa de ellos. Por eso cuando llegó el Señor Jesucristo humildemente, como llegó, muchos no creyeron en Él. Porque ellos probablemente, hermanos, pensaron que llegarían a niveles altos en la sociedad, ¿no es cierto? Ellos pensaron que Jesucristo iba a llegar pues, en los palacios de los reyes. ¿Pero en dónde nació? En un establo. Y en secreto, ¿no es cierto? Porque nadie lo sabía. Las únicas personas en Israel que vieron el nacimiento de este Mesías príncipe fueron personas de la baja sociedad, muy pobres, humildes, ¿no es cierto? Gente sin notariedad, gente que no se veía, ¿no es cierto? Los pastores en esa época. También los vieron los magos. ¿Recuerdan a los magos ahí en Mateo 2, 1, 12? ¿No? Aunque ellos eran extranjeros y ellos sí eran gente de dinero, eran gente posicionada, eran gente poderosa, influyente, eran ricos en su cultura, ¿no es cierto? A pesar de ellos sacándolos un poco de lado y metiendo a los israelitas, ¿quién se enteró de la llegada del Mesías? Muy pocas personas, muy pocas personas. Entre ellas estaba María, su madre, José, los pastores y otras personas más. Simeón y Ana. Ahí estaba Ana también. Ana fue la que también vio cómo llegó este Mesías príncipe. En términos de población, pues ellos eran prácticamente nada, ¿no es cierto? Contamos a muy poquitas personas, hermanos. ¿Y ellos por qué se enteraron que Él era el Mesías? Porque ellos sabían que Él era aquel Mesías príncipe esperado, profetizado por Daniel. Ellos lo sabían, hermanos, porque pues, un ángel se los anunció, ¿no es cierto? Otros porque de alguna forma especial el Espíritu Santo les reveló que Él era el Mesías, ¿no es cierto? Y Lucas, hermanos, el hombre que escribió este libro, él relata todas estas historias de cómo fue que las personas se fueron enterando de la llegada del Señor Jesucristo. Y lo vemos, hermanos, como si Lucas estuviera llamando a testigos y diciéndole, a ver, cuéntame qué pasó. Y ellos contaban, ¿no es cierto? Y así lo hizo Lucas, hasta llegar con Ana, un testigo fiel de la llegada de ese Mesías príncipe. ¿Ellos eran pastores? No, Ana era una profetisa. Ella profetiza. ¿Y sabes algo, hermanos? Toda la Escritura dice sobre Ana, toda la Escritura la estudiamos, pero simplemente hay 3 versículos que hablan de ella. En toda la Escritura. En toda la Escritura simplemente vas a encontrar 3 versículos que hablen de Ana, la cual la vamos a estudiar. Estos versículos los encuentras en Lucas, capítulo 2, versículo 36 al 38. Nunca en ninguna otra parte la vas a volver a mencionar en la Biblia, hermanos. Simplemente la vas a encontrar en Lucas, capítulo 2, versículo 36 al 38. ¿Ok? Son muy poquitos versículos, ¿no es cierto? Sí. Pero estos 3 versículos, hermanos, son suficientes para establecer una reputación muy grande en Ana como una mujer genuina, verdadera, creyente y extraordinaria en Dios. Son versículos poquitos, pero que hablan mucho de ella. Así que acompáñame a Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Lucas capítulo 2, versículo 36, ¿ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era una viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Versículo 38. Está
presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Por qué les conté, hermanos, o por qué vimos más bien la profecía de Daniel? Porque Ana, hermanos, era una mujer que estudiaba la palabra de Dios y era una mujer que tenía la expectativa de que llegara el Mesías príncipe. Ella sabía que en esa época iba a llegar el Mesías príncipe y ella sabía, gracias a circunstancias que ahorita vamos a ver, que Jesucristo era ese Mesías príncipe. Si tú has leído esta historia, hermanos, tú recordarás que Simeón tomó al Señor Jesucristo en sus brazos, ¿no es cierto? Lo tomó y cuando lo tomó, Simeón pronunció unas bendiciones proféticas sobre él, ¿no es cierto? Y cuando él estaba profetizando acerca de Jesucristo, dice ahí la Escritura en el versículo 36, estaba también allí Ana, ¿no es cierto? O sea, cuando Simeón agarró al Señor Jesucristo y empezó a profetizar acerca de que Él era el Salvador, de que era el Mesías, ¿no? Empezó a decir todas estas profecías. ¿Allí quién estaba? Ana. Ana no era su esposa, no, estaba Ana. Era una mujer que servía en el templo y estaba Ana escuchando lo que Simeón decía. Entonces, cuando ella escuchó las palabras de Simeón, ¿ella qué dijo? Este es el Cristo. Este es el niño que tanto estamos esperando. Este es el Mesías que tanto estamos esperando. Ella, lo más probable, hermanos, es que ella escuchó la bendición de Simeón para Jesucristo, ¿no es cierto? Y probablemente, hermanos, Ana conocía personalmente a Simeón, porque Ana misma era claramente una persona fija que servía en el templo. Ella era una persona que estaba ahí siempre sirviendo en el templo de Dios, ¿no? Y Ana sabía que Simeón, pues era lo que era, un hombre justo, un hombre devoto, como lo dice ahí en el versículo 25, que dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, ¿se dan cuenta? Era un hombre justo y piadoso. Ana sabía eso. Estos dos personajes, Simeón y Ana, eran muy ancianos, ¿no es cierto? Sí. Y ¿sabes algo, hermanos? Ana, conociendo la reputación de Simeón como un hombre recto, conociendo lo cual era su mentalidad de hombre, cuál era su deseo de hombre, el cual es que Simeón quería ver el consuelo de Israel, ¿no es cierto? Quería ver a Israel como una nación salva por su Mesías. Pues obviamente, hermanos, al conocer la vida de Simeón, Ana entendió que las palabras que decía Simeón eran verdaderas, eran claras. Y ella sabía perfectamente con ese hecho de que Jesucristo era el Mesías, de que ese niño que estaba cargando Simeón era aquel Mesías príncipe dictado por Daniel. Ana en ese momento lo supo. ¿Y sabes algo, hermanos? Como cada una de las mujeres extraordinarias que hemos estado estudiando a lo largo de este estudio, hermanos, la esperanza y los sueños de Ana estaban también llenos de mucha expectativa acerca de la llegada de su Mesías. Ella también estaba esperando la llegada de su Mesías. Ella conocía perfectamente las promesas del Antiguo Testamento. Ella conocía perfectamente y entendía perfectamente que la salvación del pecado la iba a traer aquel Mesías príncipe. Ella lo sabía perfectamente. Y en esa época se estaba cumpliendo, ¿no es cierto?, con la llegada del Señor Jesucristo. Y hermanos, yo simplemente quiero que detengas a pensarte en esto. Esa profecía de Daniel se cumplió. Se cumplió. Y todavía falta una semana que se cumpla y se va a cumplir, hermanos. Yo quiero que tú notes que Dios cumple sus palabras. Dios cumple sus promesas. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Porque así de grande es el poder de Dios, hermanos. Y esto mismo pasa con nuestras vidas.
Si Dios te ha prometido bendiciones, ¿qué crees? Dios te va a bendecir. Si Dios te dijo, tú vas a ser salvo por creer en Cristo, vas a ser salvo y no lo vas a perder, porque Dios cumple su palabra, hermanos. Y Dios cumplirá en un futuro su palabra, porque Él dice que cuando nosotros muramos, vamos a estar en su presencia, ¿no es cierto? Y si Él lo dijo, ¿qué crees? Así va a ser. Estaremos con Él por toda la eternidad, hermanos. Y eso es algo grandioso de nuestro Dios, que Él es un Dios inmutable, ¿no es cierto? Él es un Dios que no cambia su palabra. Él es un Dios que no cambia en su carácter, en sus actitudes, que Él todo lo que lo dice, lo cumple. Por eso también hay que tener temor de Dios, porque también dice Dios que el que ama, lo reprende. Y si nosotros no obedecemos su palabra, hay que tener por seguridad que Él nos va a reprender, porque Él cumple su palabra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, nosotros tenemos a un Dios que cumple su palabra. Y Ana sabía perfectamente eso. Ana sabía que nuestro Dios cumplía su palabra y que en esa época era la fecha, o era una fecha próxima en que el Mesías príncipe iba a llegar. Ella lo sabía perfectamente, porque su anhelo en su corazón siempre fue ver a ese Mesías príncipe. Y cuando Simeón estaba dándole palabras proféticas a Jesús, probablemente la agarró desprevenida, ¿no es cierto? Pues sí. Pero al final, ella pudo ver a ese príncipe Mesías, ¿no es cierto? Probablemente ella estaba en un día normal, un día que tenía que ir al templo, y en ese día pudo ver a ese Mesías, pudo ver a aquel que iba a salvar a su pueblo, ¿no es cierto? Hermanos, Ana fue bendecida por Dios, porque ella vio de testigo fiel, de testigo real a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y Ana, hermanos, fue una mujer clave para lo que acontecía en ese momento con Simeón y con Ana y con María y José y con Jesucristo, ¿no es cierto? Pero ¿sabes algo, hermanos? Aquí, hermanos, podemos ver que Ana no intentó guardar el secreto que se había guardado de que el Mesías ya había llegado, ¿no? Ella lo expresó, ella lo enseñó, ella empezó a proclamar esa gran verdad, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver, hermanos, que donde quiera que el Evangelio de Lucas es proclamado, siempre sale Ana la profetisa. De alguna manera, hasta el día de hoy siempre sale Ana la profetisa, la que habló del Mesías, ¿no? La que enseñó acerca de este Mesías príncipe, ¿no? La que habló acerca de este Salvador. Por eso, hermanos, es que ella merece un lugar en este listado de mujeres extraordinarias, porque ella proclamó el Evangelio, porque ella habló acerca del Mesías, ¿no es cierto? Y ¿sabes algo, hermanos? La extraordinaria vida de Ana se puede sacar de estos 3 versículos. Aquí vamos a ver muchas cosas acerca de Ana. Lucas lo relata muy bien. Hay muchas características acerca de la vida de Ana. Y quiero que veamos una de ellas. Dice el versículo 36, Lucas capítulo 2, versículo 36. ¿Ya lo tenemos? Dice, estaba también allí Ana, ¿qué? Profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. En primer lugar, hermanos, tenemos que ver que ella se llamaba Ana, ¿no es cierto? ¿Recuerdan que ya estudiamos a otra Ana? ¿Se acuerdan o no se acuerdan, hermanos? ¿A quién? ¿A cuál Ana estudiamos? Estudiamos a Ana, la madre de Samuel, ¿se acuerdan? Bueno, hermanos, es el mismo caso. Tanto esta Ana como la Ana, la madre de Samuel, el nombre significa lo mismo. El nombre significa gracia. Eso es lo que significa Ana. Significa gracia. Un nombre, por supuesto que muy apropiado para esta mujer piadosa y digna en el Señor, ¿no es cierto? Ella es una mujer gracia. Así es. Ana igual a gracia.
Y esta Ana, hermanos, realmente tiene tiene semejanzas sorprendentes con la Ana del Antiguo Testamento, con la Ana, madre de Samuel. Se parecen muchas porque las dos eran mujeres piadosas, las dos eran mujeres dignas y ambas eran mujeres que se distinguían por la oración y por el ayuno. Ambas, hermanos, sentían que estaban en su casa cuando iban al templo de Dios. Ambas se parecen muchísimos. Las dos profetizaron, ¿no es cierto? En el caso de la madre de Samuel puedes ver su profecía allí en Primera de Samuel 2, versículo 1 al 10. Ajá, sí, y ella profetizó acerca del Mesías, ¿no? De esta Ana que estamos estudiando en Lucas, a ella se le menciona como Ana, ¿qué? Profetiza, ¿no? Cuyo corazón estaba preparado para la venida del Mesías, para la venida del Señor Jesucristo. Pero a ella se le menciona como la profetisa. Aquí hay una pregunta que tenemos que hacer, hermanos, y es, ¿qué entendía Lucas por profetisa? ¿No es cierto? ¿Por qué Lucas la menciona como Ana la profetisa? Ahora, aquí hay algo que tenemos que entender, hermanos, y no quiero que se me confundan. Lucas no estaba diciendo que Ana iba a predecir el futuro. Lucas no decía eso. Lucas no está diciendo, Ana predice el futuro. No. Ana no era una divina. Ella no era una divina. ¿Ok? Y si te das cuenta, hermanos, en el texto, Lucas no da a entender que Ana recibió una revelación especial de Dios. ¿No? Ana escuchó ¿a quién? A Simeón. Simeón es el que estaba dando la profecía. ¿No? Ana no. Ana simplemente escuchó eso. O sea, Ana no recibió revelación especial de Dios. Entonces, entendiendo eso, ¿qué quiere decir la palabra profetiza? Escuchó la profecía. ¿No? La palabra profetiza, hermano, simplemente está describiendo a una mujer, escucha, que habla la palabra de Dios. Eso es una profetisa. Una mujer que habla la palabra de Dios. Cualquier predicador que declare fielmente la palabra de Dios, se le puede llamar profeta. A cualquier creyente que exponga la palabra de Dios de alguna manera, él es un profeta. Ese es en el sentido bíblico general, por supuesto. ¿Ok? Y una profetisa, pues es simplemente una mujer excepcional, capacitada y dedicada a proclamar la palabra de Dios. Esa es una profetisa, una mujer que proclama, que habla la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, no es una mujer que, como comparándola con Isaías, con el mismo Daniel, que Dios directamente les hablaba y ellos decían lo que Dios quería. No estamos hablando de ese tipo de profetas, ¿eh? Simplemente estamos hablando de hombres y en este caso de mujeres que agarran su Biblia, la estudian, ven el mensaje de Dios aquí y la hablan, lo predican el evangelio. Esa es una mujer profetisa, ¿ok? Apuntando a estas palabras de Lucas, lo muy probable y lo muy seguro, hermanos, es que Ana era una maestra del Antiguo Testamento. Ella, hermanos, les enseñaba a otras mujeres acerca de la palabra de Dios. Ella hablaba la palabra de Dios a otras mujeres en el templo. ¿Ok? Y por supuesto que ella tenía este ministerio privado en el templo, lo más seguro, que ella era una maestra. Ella ofrecía palabras de aliento, ella ofrecía palabras de instrucciones para que estas mujeres pudieran entender un poco más acerca de las Escrituras, acerca de su Dios. ¿Ok? Y ella era eso, era una maestra, una mujer que proclamaba, que hablaba la palabra de Dios. ¿Ok? Y Lucas la menciona como una profetisa. ¿Ok? Entonces, ¿estamos entendiendo el concepto de profetisa? ¿Ok? Y lo vuelvo a repetir, hermanos, simplemente para que quede claro.
al ver lo que relata Lucas de Ana, nada indica que Ana tuvo una revelación de parte de Dios. Nada lo indica, ¿ok? Nada indica que ella tuvo una revelación especial y que por eso ella se dio cuenta de que Jesús era el Mesías, ¿no? Simplemente lo que indica Lucas es que ella escuchó a Simeón porque ella estaba allí y ella escuchó las palabras de Simeón y por las palabras de Simeón ella pudo entender que este niño era el Mesías, ¿ok? Que este niño era el que tanto esperaban y al que tanto anhelaban, ¿ok? Entonces, Lucas la llama profetisa. ¿Por qué? Porque tenía el hábito de enseñar, de proclamar las verdades bíblicas, las verdades de las palabras de Dios a otras personas, ¿ok? A otras mujeres, lo más seguro que así era, ¿ok? ¿Y sabes algo, hermanos? En todo el Antiguo Testamento solamente encontramos a 5 mujeres que se les llama profetisa. Solamente a 5 mujeres. Una de ellas es María, la hermana de Moisés. A María, la hermana de Moisés, también se le llama profetisa, porque ella se dirige a las mujeres de Israel con un cántico, con una alabanza a Dios por haberlos sacado de Egipto y por haber ahogado a Faraón y a todo su ejército. Ella, al ver eso, ella expresa un salmo. Hermana de Moisés, era hermana de Moisés, María, ¿ok? O también conocida como Miriam. Miriam, que es igual a María. Miriam, ¿ok? Y a ella se le llama profetisa por lo mismo, porque ella proclamó la palabra de Dios, ¿ok? A otra mujer que se encuentra en Jueces 4:4 también se le presenta como profetisa. ¿Saben de quién estoy hablando? En Jueces 4:4 estoy hablando de Débora. Débora también se le llama como profetisa, ¿ok? Porque Débora, hermanos, en esa época era la única mujer entre varios jueces, era la única mujer que guió a su pueblo judío antes que la monarquía se estableciera. Fue la única mujer que dio palabra de Dios para que su pueblo siguiera. Y es por eso que ella tiene este título de profetisa, ¿ok? Ella pues adquirió el liderazgo que un hombre no quiso adquirir. Y por supuesto que ella fue bendecida por Dios gracias a eso, ¿ok? Hay otra mujer que se le llama profetisa. A esta mujer la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 22:14. Segunda de Reyes 22:14. Y, ¿Está Débora en qué profecía? En Jueces 4:4 está Débora. Y en Segunda de Reyes 22:14, Segunda de Reyes 22:14, ahí se menciona una mujer llamada Hulda. Hulda. ¿Con H? Hulda, con H. Hulda. Y ella también se le menciona como una profetisa, ¿ok? Esta mujer se le llama profetisa porque ella le da una palabra en aquel tiempo a un sacerdote llamado Hilcías. Ella simplemente le habla a este sacerdote, y por ese hecho, se le conoce como profetisa, ¿ok? Y las otras 2 mujeres, hermanos, que vemos en el Antiguo Testamento que se les llama profetisas, son muy desconocidas, realmente casi nadie las conoce. Una está en Nehemías capítulo 6, versículo 14. Nehemías 6:14. Y esta mujer se llama Noadías. Noadías, así se llama esta mujer. Noadías. Y la encontramos en Nehemías capítulo 6:14. Dice, realmente no se conoce mucho de ella. Y hay otra mujer que también se le llama así. De ella no sabemos su nombre, pero la encontramos en Isaías 8:3. Isaías capítulo 8, versículo 3. 8:3. Y esta mujer es la esposa de Isaías. La esposa de Isaías. ¿Ok? De hecho, muchos grandes estudiosos de la palabra dicen que
A esta mujer se le llamaba profetisa no porque daba palabra, sino simplemente por tener el título de la esposa del profeta. Es como hoy en día los pastores, ¿no es cierto? A las esposas de los pastores normalmente se les llama pastoras, pero eso no quiere decir que ellas tengan el cargo de pastor. Bueno, muchos grandes estudiosos dicen que probablemente esto pasó con la esposa de Isaías. Como Isaías era un profeta, pues a ella le decían profetisa, ¿no? Pero bueno, así se menciona en Isaías 8, versículo 3. ¿Ok? No, su nombre no sale, pero ahí dice acerca de una mujer profetisa. ¿Ok? Entonces, hermanos, si se dan cuenta ustedes, muy pocas veces habló Dios a su pueblo a través de mujeres. Muy pocas veces. Y Dios nunca dio a ninguna de ellas un ministerio similar al de Elías, al de Isaías, al de Daniel o a cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, no. Nunca lo vemos en las mujeres. En otras palabras, hermanos, no hay nada en ninguna parte de las Escrituras que indique que las mujeres ejercían el ministerio de profetas. En ninguna parte de las Escrituras vemos a una mujer teniendo el oficio profético. ¿Ok? Por esa razón, hermanos, cuando Lucas menciona a Ana como la profetisa, entendemos que ella era una maestra que hablaba la palabra de Dios, que enseñaba la palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? Simplemente no podemos ir más allá porque la evidencia bíblica es clara, ¿no es cierto? Entonces, ella no tenía el oficio de profeta, mas sin en cambio ella estudiaba la palabra, se entregaba a la palabra y la enseñaba, la proclamaba. Por eso tenía ese título de profetisa, ¿ok? Entonces, hermanos, esto es algo muy importante para nosotros, ya que Ana, hermanos, dedicó su vida al templo, ahí decía, ¿no es cierto? Y aparte era una mujer que enseñaba, que proclamaba la palabra de Dios. Esto, hermanos, tiene que pasar exactamente igual para nosotros y para las mujeres. A lo mejor ustedes, mujeres, no pueden tener el ministerio de pastor, ¿no? Pero sí pueden aprender la palabra y pueden proclamar la palabra y pueden ir y dar el evangelio y pueden enseñar a otras mujeres, por supuesto. Y es una bendición muy grande para las mujeres enseñar la palabra de Dios. Pero, ¿de qué se requiere? De preparación, ¿no es cierto? Y esto es para todos, tanto hombres como mujeres. Si tú quieres enseñar la palabra de Dios, tienes que prepararte, tienes que esforzarte, tienes que realmente, como dice coloquialmente aquí, machatearle. Porque, hermanos, esto no es de que, Señor, pon tu palabra aquí en mi cabeza. No va a llegar el Espíritu Santo y te va a abrir y te va a decir, ya te voy a meter mi palabra. No, hermanos, así no trabaja el Espíritu. El Espíritu Santo está dentro de ti, sí, porque has creído en Cristo, ¿no es cierto? Y si tú has creído en Cristo, dice la palabra que Él envía al Consolador, ¿no es cierto? Que es al Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo vas a ejercer? ¿O cómo el Espíritu Santo te va a ayudar? Por medio del correcto entendimiento y la correcta interpretación de la Escritura. Tú cuando la estudias, cuando la lees, ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti. Mientras no hagas eso, el Espíritu Santo está quieto y no trabaja. Tú tienes que esforzarte, hermano. Tú tienes que ir y leerla y estudiarla y machetearle. Si realmente tú quieres ser un hombre y una mujer que proclamen las verdades bíblicas. Ana lo hacía, hermanos. Ana se esforzaba. Ana sabía lo que iba a pasar. Y Ana sabía quién era su Dios y ella enseñaba eso y ella proclamaba eso. Es por eso que Lucas la llama que profetiza. Porque Lucas está diciendo, ella es una mujer con una personalidad muy grande, a tal grado que enseña la palabra de Dios. Cuando vemos aquí Ana la profetiza, estamos viendo Ana la maestra, Ana la que proclama las verdades bíblicas, Ana la que se entrega a la palabra de Dios, Ana la que busca a su Dios. Simplemente con una palabra, ¿se dan cuenta, hermanos? Y eso tiene que pasar en nuestras vidas. Cada vez que la gente nos vea, digan, ahí viene tal persona, el que estudia la palabra,
el que ora, el que ayuna, el que proclama el Evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ana era de día y de noche. Ella servía al Señor porque ella amaba al Señor. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, nosotros vemos que la mente de Ana estaba ocupada ¿de qué? De la palabra de Dios. Su mente, sus convicciones estaban totalmente inundadas de la palabra de Dios. Eso era Ana, una mujer que no importaba la edad que tenía, ella buscaba siempre la correcta interpretación de la palabra. Ella buscaba, por supuesto, ponerla por obra y algo muy grande, ella buscaba compartir la palabra de Dios. Espero que con esto, hermanos, quede en nuestros corazones y meditemos si realmente estamos haciendo ese trabajo que Ana hizo, de estudiar y de compartir la palabra de Dios, porque es muy importante, hermanos. ¿Ok? Hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos. Todavía falta mucho más para estudiar acerca de Ana. Espero concluir la próxima semana, pero simplemente aquí nos quedamos. ¿Ok, hermanos?